Gracias, Señor, por esta mañana hermosa que podemos, Señor, luego de tantas lluvias, Señor, y tantos temporales, venir a tu casa y volver a congregarnos en tu nombre. Es necesario, Señor, pedirte asistencia para aquellos que han sido, víctimas de estos aguaceros, Señor, en las diferentes partes del país y también en Haití, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que tú les permitas, Señor, ser restaurados, Señor, y que sea un tiempo de búsqueda tuya, Señor, tú que eres que gobiernas los cielos, la tierra y todo el firmamento. Damos gracias, Señor, por esta reunión de esta mañana aquí en tu casa, Señor. Sabemos que algunos hermanos están fuera de la ciudad, fuera del país. Rogamos que seas con ellos de una manera particular, Señor, y que el propósito de sus viajes se cumplan, Señor. Y pedimos ahora, Padre, porque tú permitas que tu palabra, Señor, la cual fue leída y ahora, Señor, va a ser predicada, sea realmente de edificación para nuestras almas, Señor. Concédenos, Señor, siempre que nos encontremos contigo a través del ministerio de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, que seamos aludidos, nos sintamos aludidos, Señor, y en consecuencia obremos. Gracias por esta mañana, Señor, y en este propósito te pedimos tu asistencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en Lucas, donde nos quedamos la última vez, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Todavía están a tiempo de pedir una Biblia, si la desean, tenemos para prestarle. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Lucas, capítulo 7. Vamos a ver la primera parte de este capítulo 7 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, a mí me llama la atención, y supongo que ustedes también, el hecho de que el Señor Jesucristo se maraville o se impresione por algo. El que creó, sostiene todo el firmamento, ¿verdad? El que todo lo sabe de antemano conforme a su propósito eterno. Sin embargo, en esta ocasión, dice la palabra de Dios que él se encontró impresionado, maravillado. La palabra maravillado es la palabra griega traumazo y se traduce como maravilla, asombro y admiración. Aparece 47 veces en el Nuevo Testamento. Maravilla, asombro o admiración. La idea está clara en cuanto a qué fue lo que el Señor Jesucristo percibió o sintió en ese momento, cuando dice la palabra de Dios que Él se maravilló frente a esta actitud de este soldado, porque era un soldado. El hecho es que Él estaba asombrado, como también estuvo asombrado, por ejemplo, cuando se refirió a Nazaret. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, el versículo 6, que estaba asombrado de la incredulidad de Nazaret, de la incredulidad de ellos, mientras recorría las aldeas de alrededor enseñando. El hecho es que el asombro del Señor se produce en más de una ocasión, y en esta ocasión dice que se maravilló por algo muy específico, y se maravilló por la fe de un hombre gentil. De un hombre que realmente no era ni siquiera judío, pero que sin embargo tenía unas características muy particulares. Dice el versículo 9 que cuando oyó lo que le dijeron de este centurión, dice, él se maravilló de él. La maravilla del Señor Jesucristo era porque decía, es que yo no había visto una fe como esta.
O sea, se maravilló no por él, sino por la fe de él. Y consecuentemente el tema de esta mañana tiene que ver con la fe del centurión. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en una serie de puntos esta mañana. Y lo vamos a extraer del mismo texto. Sin lugar a duda que el Señor estaba terminando de dar lo que conocemos como el sermón del monte, y en consecuencia él comenzó a caminar por diferentes lugares. Dice aquí que él estaba, en versículo 7, perdónenme que estoy un poco distraído, entrando a la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad marítima que estaba también al borde del mar de Galilea. Y el hecho es que él acababa de ilustrar la fe que realmente es importante tener, porque todo el mundo dice tener fe, todo el mundo dice creer en Dios, todo el mundo dice creer inclusive en que la Biblia es la palabra de Dios. Pero en este caso en particular, él se maravilló porque el centurión tenía una fe muy particular, y la había, y toda aquella multitud de personas que le estaban siguiendo todavía, que habían estado durante el Sermón del Monte, habían oído cómo el Señor había hecho referencia a la fe verdadera. Y nosotros vemos un poquito antes, en el versículo 47 del capítulo 6, o sea, 3 versículos antes, que el Señor dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Y hace referencia al hecho de que es semejante al hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Y es interesante, porque una persona de fe es una persona que edifica toda su vida, todas sus acciones, toda su casa, todas sus creencias sobre la roca que representa el mismo Señor Jesucristo, pero en un contexto en el cual nos encontramos, él estaba hablando de lo que eran las enseñanzas del Sermón del Monte. Y él estaba diciendo pura y simplemente que era necesario edificar la casa de uno, edificar las vidas de uno, edificar los planes de uno, todo. Lo vimos la semana antepasada, ¿verdad?, en lo que la palabra de Dios decía. La verdadera fe es una fe que obedece a la palabra de Dios, y es lo que estaba él ilustrando hacia un momento. Si queremos ilustrar la fe o explicarla de alguna manera, tenemos que decir: fe tiene aquel que no solamente cree, sino que pone en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Y en la ilustración está muy clara ahí con respecto cuando utiliza como referencia aquel que edificó su casa sobre la roca, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento o del mismo Señor Jesucristo. Pero la fe que maravilló a Jesús también fue ejemplificada por el Señor. Fíjense que dice el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras, o sea, las palabras del Sermón del Monte, ¿verdad? Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, dice, entró en Cafarnaúm. Después del Sermón del Monte, lo que estaba viendo el pueblo que le seguía era un ejemplo viviente de lo que era la verdadera fe. Y solamente el Espíritu Santo puede ordenar los eventos de esta manera. Termina de dar la enseñanza del Sermón del Monte, ¿verdad? Concluye la aplicación de toda la enseñanza de este gran sermón en el hecho de que es necesario edificarse sobre la roca firme de la palabra de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces inmediatamente después viene un ejemplo claro ahí, cuando se encuentran con aquella gente que había mandado este centurión para clamar por la salud de su siervo. Hermanos, el Espíritu Santo coteja muchas veces las cosas de manera de que una cosa vaya con la otra y consecuentemente nosotros podamos recibir la enseñanza o la instrucción que necesitamos. Esta fe no solamente fue ilustrada, como vemos, por el mismo Señor Jesucristo, cuando dice: todo aquel que oye mis palabras y las hace, esa es la persona de fe, ¿verdad? Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. No solamente fue ejemplificada para que aquellos que le seguían pudieran verlo claramente en la persona, en la práctica de este centurión, sino además de esto era una fe que yo le llamo inusitada, o sea, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque se trataba de un centurión, un hombre gentil completamente. Dice el versículo 2 que era el siervo de un centurión a quien él servía, se quería mucho. Un hombre gentil, una persona que los judíos podrían partir de la premisa de que era un impío por el hecho de que era parte inclusive del régimen que lo gobernaba, el régimen romano, ¿verdad? El gobierno romano, el imperio romano. Pero además de esto era un jefe militar, estaba a servicio de Roma y estaba a servicio del rey Herodes también. O sea, era una persona que necesariamente
La premisa era que era una persona ajena a la fe, una persona impía. Sin embargo, nosotros lo que vemos aquí fue un hombre que tenía un corazón noble. Dios había ennoblecido, por decirlo así, ese nombre. Y dice la Escritura aquí que él amaba mucho a ese siervo que tenía. Tenía una ternura particular hacia ese siervo, pero también hacia la nación de Israel. Tanto así que dice, inclusive nos construyó una sinagoga. Por eso, el versículo 5 lo dice. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en calificar en base a prejuicios. Muchas veces lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Solamente Dios conoce los corazones. Hay personas a las cuales nosotros decimos, a ese cualquiera no le predica porque ese no va a responder al llamado del Señor Jesucristo al Evangelio. En este caso, fíjense que se trataba de un guardia y los centuriones que tenían a su cargo entre 30, 80 o hasta un centenar de soldados no eran cualquier cosita. Eran jefes militares, ¿verdad?, del Imperio Romano. Una persona incrédula, impía, seguramente idólatra, ¿verdad? Pero sin embargo Dios había obrado en ese corazón. Tenemos que tener siempre presente de no obrar, actuar, ni predicar o dejar de predicar en función de prejuicios, porque a quien tú menos te lo imaginas, en ese el Señor está obrando. Y es lo que vemos nosotros aquí. La fe de este hombre no era común en personas que eran, vamos a llamarle así, de ascendencia gentil. Después vemos que hay otra característica de la fe que está aquí muy clara en el versículo 2, cuando dice que era un siervo del centurión, a quien él quería mucho, que estaba, como dice ahí el versículo 2, enfermo y a punto de morir. Lo que vemos, ¿verdad?, sin lugar a duda, es que esta fe que este hombre estaba manifestando y que maravilló al Señor Jesucristo tenía una motivación. Y esto es interesante. ¿Por qué yo digo que es interesante? Porque muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que nosotros decimos, ¿y por qué nos estará pasando esto? Y Dios utiliza las circunstancias por las que pasamos, las coyunturas, las pruebas, para que nosotros busquemos de Él. Y era lo que había pasado, lo que estaba sucediendo. O sea, la motivación de este hombre era que él quería mucho a su siervo y por eso, ¿verdad?, él estaba buscando al Señor Jesucristo. Dios utilizó unas circunstancias particulares para que él tuviera ese encuentro con el Señor Jesucristo y pudiera manifestar su fe en Él. La palabra dice en el versículo 26 y 27 de Hechos 17, que cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Grecia, él le decía a los griegos, hablando de Dios, dice, Él ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dice, y les ha prefijado el tiempo y los límites de su habitación para que busquen a Dios. O sea, toda la humanidad, Dios le ha dado un tiempo de vida para que en ese tiempo busquen a Dios. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios quiere que le busquen. Y Él maneja los tiempos, las situaciones, las circunstancias, a fin de dar la oportunidad a las personas de que busquen de Él. Y era lo que estaba pasando con este hombre. La fe que maravilló al Señor Jesucristo de este hombre gentil, de este centurión, era una fe que estaba motivada en el hecho de que él tenía una necesidad real que venía como consecuencia de un sentimiento que el Señor había puesto en él en la circunstancia en la cual su siervo querido estaba a punto de morir. Un tiempo de prueba muy particular. Hermanos, al Señor le maravilló la fe de este hombre. Le maravilló, ¿verdad? Y era una fe que realmente era comprensible, podíamos explicarla. Dice el versículo 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, tienen su Biblia, ¿verdad?, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué envió a unos siervos de él a que fuesen a hablar con el Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? Había oído hablar del Señor Jesucristo. En otras palabras, la fe, aunque es fe, no es irracional absolutamente. Alguien le habló a él del Señor Jesucristo y él creyó que el Señor Jesucristo era capaz de darle la sanidad que su siervo necesitaba y consecuentemente actuó. Y ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una fe como muy exclusiva o muy ininteligible, que no todo el mundo puede comprenderla, pero es todo lo contrario. Tenemos una fe que aunque es fe,
es racional. O sea, podemos dar razón, como dice la Escritura. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: santificad al Señor nuestro Dios en vuestro corazón y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que demande razón. En otras palabras, estén listos para argumentarle a aquellos que quieren saber, ¿verdad? Porque la fe que nosotros tenemos es una fe razonable. A él le habían explicado quién era el Señor Jesucristo. Él había sabido del ministerio del Señor Jesucristo, que estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, estaba obrando con poder en beneficio de la comunidad. Y sencillamente él creyó. Él creyó que el Señor era capaz, oyó hablar de él e inmediatamente mandó una delegación a que fuera al encuentro del Señor Jesucristo, porque tenía una motivación, a lo que hicimos referencia hace un momentito, que era el hecho de que su siervo amado estaba a punto de morir. Al Señor Jesucristo lo maravilló la fe de este hombre. Una fe que él mismo ilustró cuando dice: fe tiene aquel que oye mis palabras y las hace. Una fe que él ejemplificó, ¿verdad? Cuando después del Sermón del Monte, el pueblo vería un testimonio viviente en este centurión de lo que es la verdadera fe. Una fe que no es común, ¿verdad? Y que no se esperaba en el caso de un gentil. Y una fe que estaba motivada por una necesidad que el Señor había causado con el propósito de que buscase de él. Consecuentemente, era fácil explicarle a este hombre sobre quién era Jesucristo, porque el Señor había creado las circunstancias para que él estuviera abierto a recibir el mensaje y el beneficio del Señor Jesucristo. Hermanos, la fe, además de ser comprensible y explicable, razonable, predicable, es también una fe que necesariamente tiene que ser activa. Así era la fe de este centurión. Él no solamente creyó, sino que él actuó. Cuando el centurión, versículo 3, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Utilizó sus mejores recursos, sus mejores relaciones. No mandó a los guardias a que lo buscaran preso y lo trajeran. Buscó ancianos que eran amigos de ellos entre los mismos israelitas judíos, ¿verdad? Para que abogaran por él. Para que abogaran por él a fin de que el Señor Jesucristo tuviera bien venir y sanar al siervo que estaba a punto de morir. Usó sus mejores relaciones. Cuando una persona duda, pues no obra. Lo que es verdaderamente creer significa hacer. Es el tema que trata Santiago de una manera excelente, cuando dice que la fe que no obra es una fe que no es tal fe, está muerta en sí misma. Porque una cosa va con la otra. La fe que maravilló al Señor Jesucristo y que tenía el centurión era una fe activa, que se manifestaba claramente. Cuando uno cree y no hace nada, simplemente está desconfiando. Y eso no es fe. Hay muchas personas que dicen creer que el Señor Jesucristo es Dios. Hay muchas personas que son capaces de creer perfectamente bien y lo creen, que el Señor Jesucristo, conforme dice la Escritura, e históricamente está registrado, resucitó entre los muertos. Hay muchas personas que creen mentalmente, creen en el Señor Jesucristo, pero no toman ninguna decisión. Son capaces de creer ciertamente que son pecadores y que necesariamente la justicia divina va a caer sobre él, sobre ella. Pero sin embargo, ante el llamado a un arrepentimiento, una conversión, no toman una decisión. No es una fe activa, no es una fe que produce ningún tipo de fruto o cambio. La fe de este centurión sí. Él no simplemente creyó que Jesucristo podía y tenía el poder para sanar a su siervo, sino que envió inmediatamente, buscó la manera de acercarse a él para clamar a él con eficacia. Y por eso mandó esa comisión. Consecuentemente, la fe, además de ser activa, tiene que ser también una fe intercesora. Dice el versículo 3, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y dice el versículo 4, que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Y no sobra una palabrita en los relatos bíblicos. Con solicitud, dice, diciéndole, es digno de recibir o que le concedas esto que te pida.
Eso es lo que se llama realmente una buena intercesión. ¿Y saben algo? Eso debería ser un patrón permanente de conducta de cada uno de los que decimos ser verdaderos creyentes. Rogar, suplicar, interceder por todas las vías posibles. Yo presumo que cada uno de ustedes, al igual que yo, tiene una lista de oración que todos los días presenta delante del Señor. Una lista donde van tachando, ¿verdad? Y donde van incluyendo. Tenemos que interceder. Estos enviados por Él estaban intercediendo y lo estaban haciendo de una manera solícita. Dice, rogaron con solicitud. O sea, no fue bueno, usted sabe que nos mandaron a decirle que si usted podía, que vaya a ver si pasa por allá, por donde es el centurión, el guardia. No, con solicitud. Diligentemente, argumentando, es digno de que le concedas esto. Él ama a nuestra nación. Nos construyó una sinagoga. O sea, eso es lo que se llama interceder, dice con eficacia, con mucha eficacia. Los miércoles, cuando nos reunimos el grupito tan exiguo, tan pequeño que viene aquí a orar, y en cierta manera lo comprendo, un día de trabajo, una hora incómoda, el tráfico insoportable, pero el grupito que venimos aquí podemos dar testimonio de que esta oración intercesora ha sido sumamente eficaz y ha sostenido a esta congregación, a cada uno de los hermanos de esta congregación durante muchos años. Y pudiéramos tachar, y podemos tachar, ¿verdad?, muchas de las oraciones contestadas por el Señor. Yo diría que todas han sido contestadas por el Señor, de una manera u otra, pero a veces Él es consecuente con las peticiones específicas que hacemos, porque intercedemos. Nuestra fe debe movernos a ser personas de oración, personas que intercedamos los unos por los otros, personas que estemos siempre velando y orando con una fe activa, ciertamente, haciendo uso de todos los recursos que tenemos. Señores, es un privilegio muy grande el que tenemos cuando podemos en la paz de este recinto venir aquí a orar. Es un privilegio muy grande. Cualquier terapeuta diría, aprovéchenlo. Pero no se trata de eso. Es el hecho de que ciertamente al Señor le maravilló la fe de este hombre que se manifestó precisamente enviando a una serie de siervos para que fuesen delante de Él a solicitarle que sanase a su siervo. Hermanos, la fe que maravilló al Señor Jesucristo fue una fe intercesora sin lugar a dudas. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que lo hace, recibe, todo aquel que lo hace, encuentra, todo aquel que lo hace, se les abren las puertas. Por eso, muchas veces el problema es que no pedimos. Y cuando pedimos a veces, como dice Santiago, pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. La fe que maravilló al Señor Jesucristo, Dios encarnado se maravilló, Dios encarnado se asombró, se admiró de la fe de un gentil. ¿Por qué? Porque simplemente era una fe que, a pesar de que era fuera de lo común entre el resto de los gentiles, tenía una motivación genuina, era argumentable, lo movió a tomar una decisión, se manifestó en una intercesión vehemente e inteligente a favor de su siervo. Y además de todo esto, lo hizo con una tremenda humildad. Yo he oído a veces oraciones, inclusive congregacionales, en la cual el que está orando parece que le está dando órdenes al Señor. No me entienden lo que quiero decir. Son oraciones, Señor, así que sana, así que Señor, haz esto, haz lo otro, como si fueran órdenes al Señor, más que súplica. Órdenes al Señor. Y realmente es un gran error, porque si no venimos en humildad delante del Señor, fíjense cómo hizo el versículo 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, versículo 6, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni aún me tuve por digno de venir a ti. Cualquiera hubiera dicho, Señor, te mandé a buscar con una cohorte de guardias
Yo soy el matatán de aquí. Yo le he hecho muchísimos favores a todos ustedes, los judíos. Así que ven y ven pronto porque te necesito. No. La actitud era completamente una actitud humilde, una fe humilde que se manifiesta con humildad. La Iglesia Católica utiliza esto como una especie de estribillo. Yo no sé hoy día, porque ya hace tantos años de esto, pero antes decían, cuando repartían la hostia, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, di una palabra y serás salvo, serás sano. Todavía lo dicen. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Un estribillo que se recita como una oración vacía en lo que se reparte la hostia, ¿verdad? En el momento de la hostia, de la hostia. Pero realmente no se trata de repetir un estribillo. Se trata de tener un corazón humilde realmente. Porque es que no somos dignos absolutamente de nada. No somos dignos ni siquiera de acercarnos al Señor Jesucristo. Si alguno se piensa que le hace un favor a Dios cuando inclina su rostro, cuando se arrodilla delante de Él o cuando clama pidiendo gracia y misericordia, no es así. Absolutamente. Es Dios en su misericordia que, si le place, inclina su oído y extiende su mano. Y para eso Él ve ante el corazón de aquel que le invoca. El corazón de aquel que le invoca. No somos dignos de nada. La Escritura dice en Santiago 4 que Él da mayor gracia y que por eso Dios resiste a los soberbios, pero su gracia la da a los humildes. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo en una actitud como la de este hombre. Señor, es que yo no soy digno ni siquiera de que tú vengas a mi casa. ¿Saben que para un judío ir a la casa de un gentil, y sobre todo para un maestro, como se consideraba que era el Señor Jesucristo por sus coetáneos, eso era algo completamente prohibido por la ley, meterse en la casa de los gentiles? Y hasta esa consideración tuvo el centurión. Dice, Señor, es que no debes venir aquí, Señor. No debes violentar lo establecido por mí. Es más, ni siquiera me atreví yo mismo de ir donde ti. Pero qué fe tenía este hombre. Qué fe. Es una fe completamente esclarecida. Fíjense lo que dice a continuación, versículo 7. Yo también soy hombre, versículo 8. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este, ve y... ¿Me siguen? ¿Están despiertos? Ve y le dice, voy ahorita. Dice, ahí va. Dice, y al otro, ven y viene. Y hace esto y lo hace. Él dice, yo ordeno y sucede simplemente. Yo soy un hombre que está bajo autoridad. Yo sé lo que es obedecer. Y además de eso tengo a quienes me obedecen también. Consecuentemente, Señor, no es necesario que tú vengas. Si tú lo dices, yo sé que va a suceder. ¿Por qué? Porque eres tú que lo dices. De eso se trata. De eso se trata. Una fe fundamentada en la palabra de Dios. Ese es el tipo de fe que maravilló al Señor Jesucristo y es el tipo de fe que nosotros debemos tener. Dios lo dice y yo lo creo y no tengo preguntas. Esa es la fe que maravilló al Señor Jesucristo. Consecuentemente fue una fe asombrosa. Dice el versículo 9 que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense que ni siquiera hizo referencia a ninguna ciudad de Israel. Dice, en todo Israel yo no he hallado a nadie que tenga tanta fe. Es el mismo Señor que dice, si tuvierais fe como un grado de mostaza, diréis a este monte, desarráigate y échate en el mar, y lo hará. ¿Saben por qué yo no he hecho los montes en el mar? Porque mi fe no es como un grano de mostaza. Pero no es que yo dude de que si tuviera la fe de un grano de mostaza, sucedería porque el Señor lo dice. Y lo que Él dice, sucede. Es interesante que hay una serie de ejemplos que no vienen al caso ahora en el Antiguo Testamento de profecías bíblicas cumplidas en devastaciones tremendas, inclusive
echar una ciudad en el fondo del mar. El caso de Tiro, que sucedió, pero en fin, no me voy a meter por ahí ahora para no distraer el sentido del mensaje. Estamos hablando de qué, estamos hablando de qué fue lo que le maravilló al Señor Jesucristo. Dice que Él se maravilló de la fe de este hombre. ¿Por qué la fe de este hombre, de este gentil, de este centurión maravilló al Señor Jesucristo? Sin lugar a duda, porque fue una fe activa, una fe intercesora, una fe humilde, una fe confiada, una fe esclarecida, una fe asombrosa. Y ese es el punto en que estamos ahora, que es el 11º punto. Y es el hecho de que dice el versículo 9 que cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él. Por contraste con todos los israelitas fueron el albacea de la revelación divina. La Escritura nos llega a través de la nación de Israel y sin embargo dice ni aún Israel, que tienen las Escrituras desde siempre, yo he hallado tanta fe. Los israelitas no habían cimentado sus vidas sobre la roca de la palabra de Dios y la persona del Mesías. Todo lo contrario, una vez y otra vez históricamente habían desdeñado, habían rechazado el mensaje del Señor. Pero esta fe que tenía este hombre asombró, maravilló, impresionó al Señor Jesucristo. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿la fe mía podría asombrar a alguien, maravillar a alguien? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Alguien podría decir, yo quiero creer en lo que tú crees. Yo quiero vivir lo que tú vives. La fe de este hombre era una fe realmente asombrosa. ¿Se asombraría a alguien por la fe que tú dices que tienes? Es que se ha cualquierizado la expresión de la fe, o de fe, o del creer. Todo el mundo dice creer. Aparece uno que otro, que la Biblia cataloga de necios, que dicen yo no creo en Dios, o que dicen yo no sé si creo. Pero en términos generales la mayoría de las personas dicen sí, yo creo en Dios. Pero ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Tu fe maravillaría a alguien como para que alguien dijera yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero creer lo que tú crees, yo quiero vivir lo que tú vives? Este hombre sí, este hombre asombró al Señor Jesucristo. Jesús se maravilló de él. Además de esto, fíjense que era una fe, como dice el texto aquí, abundante, porque dice ni aún en Israel. O sea, la fe realmente se mide en confianza, no en conocimiento. Muchas personas creen que se trata de saber mucha Biblia. Tú puedes saber mucha Biblia y ser un incrédulo. Tú puedes ir desde pequeñito a la escuela dominical y tú puedes recibir las enseñanzas y puedes saberte. Yo recuerdo un compañero de la universidad, digo, ya siendo profesionales, los años pasaban y de cuando en cuando nos cruzábamos, él hacía mofa de mi fe. Y me cantaba unos que otros coritos de los que nosotros sabemos y le enseñamos a nuestros hijos, porque desde pequeño él era llevado por su abuela a la iglesia obligado. Y entonces él nunca había creído, nunca se había convertido. Y cada vez que me veía creía que yo me iba a avergonzar porque él hacía referencia a mi conversión y a mi fe. Y me cantaba el corito, ¿verdad? No recuerdo ahora qué corito era, pero era uno de esos coritos de niño. La verdad es que la fe se mide no en conocer. Tú puedes saberte todos los coritos, puedes saberte todas las escrituras, puedes recitar pasajes de la escritura completa y sin embargo ser una persona completamente incrédula. ¿Por qué? Porque la fe debe tener la característica que tenía la fe de este hombre, aún siendo un gentil. Al final yo le voy a recitar todas las características de su fe, pero todavía me faltan 2 puntos, ¿verdad? O un punto adicional. Versículo 10.
Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo podemos calificar la fe del centurión? Una fe efectiva. Efectiva. Tuvo resultados efectivos. Creyó, confió, actuó y ahí está el resultado. Llegaron a la casa y el siervo estaba sanito, absolutamente sano. Él supo poner a prueba la fidelidad del Señor y el Señor simplemente respondió a su fe. ¿Sabe una cosa? Si tú no te has convertido a Cristo, si tus pecados no han sido perdonados, si no tienes la seguridad de que si mueres hoy vas directamente a la presencia del Señor, es porque todavía no has gustado de la benignidad del Señor. Es porque todavía no has clamado al Señor. Es porque todavía no has perdido perdón de corazón y has clamado por la salvación de tu alma. La fe que maravilló al Señor Jesucristo fue ilustrada por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo que era similar a aquella persona que oía la palabra de Dios y las hacía, las ponía por obra. Fue una fe que la ejemplificó, ¿verdad?, para todo el pueblo que le seguía. Le dio un ejemplo a través del testimonio de este centurión. Una fe que muchas veces no se está esperando de una persona incrédula, pero que sin embargo el Señor prepara su corazón a fin de que responda al llamado del Evangelio. Por eso tenemos que estar prestos siempre para presentar con mansedumbre y reverencia razones de la esperanza que hay en nosotros. Es una fe motivada por circunstancias en las cuales el Señor nos coloca. En este caso, el que se nos esté muriendo una persona que amamos mucho, ¿verdad? Una fe explicable, razonable, racional. Y así lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando el centurión oyó hablar del Señor Jesucristo, pues sencillamente respondió a lo que había oído, lo que le habían explicado en cuanto al Señor Jesucristo. Tenemos una fe racional, una fe que nos activa, o sea, nos hace reaccionar. Si se hubiera quedado en su casa el siervo y no hubiera mandado, no hubiera hecho nada, no hubiera mandado el grupo a interceder de ancianos judíos, pues se hubiera muerto el siervo. Pero creyó y actuó. Una fe intercesora. Creemos, consecuentemente oramos, pedimos, intercedemos en todo momento. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura, es mucho. Yo le agradezco tanto a cada uno de ustedes cuando por algún motivo tienen la confianza de decirme, pastor, oré por tal cosa. Porque eso es lo que debo hacer. Es un privilegio hacerlo, de verdad. Es una fe humilde, la verdadera fe, una fe confiada, que confía realmente que si Dios lo promete, se cumple pura y simplemente. Confía en el poder del Señor. Una fe que está completamente esclarecida, una fe asombrosa, ¿verdad? Como el caso de esto, dice que Jesús se maravilló, porque no es común, dice la Biblia, que no es de todos la fe. Por eso tenemos siempre que orar también para que el Señor nos guarde y nos libre de personas perversas y malas, porque no es de todos la fe. Pero esta sí era una fe capaz de asombrar al mismo Señor Jesucristo, maravillarlo. Una fe abundante y una fe efectiva. Efectiva, ¿por qué? Porque pudo probar la respuesta del Señor a su manifestación de fe con la benignidad del Señor salvando a su siervo. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Cada uno de nosotros incline su rostro. Tomemos el tiempo para cada uno hacer su petición y presentarse delante del Señor, cuestionándonos nuestra fe. ¿Sería nuestra fe, la fe que profesamos tener, algo maravilloso delante del Señor Jesucristo? Padre amado, gracias por esta mañana, la reunión aquí en tu casa, Señor. Y queremos pedirte, Padre amado, que tú nos fortalezcas en fe, Señor,
a fin de que podamos dar testimonio de esa fe. En otras palabras, Señor, testimonio de tu gracia y de tu misericordia, como consecuencia, Señor, de haber conocido la verdad a través de tu palabra. Tal vez, Señor, hay alguno entre nosotros que todavía su fe no ha producido ningún fruto en su corazón, en su vida. Si ese es el caso de alguno de nosotros, Señor, háznoslo saber, Señor. No nos dejes en paz, Señor, hasta que tengamos una fe como la del centurión, la cual tú puedas aprobar maravillándote de ella. Bendícenos, Señor, en el resto del día. Concede a nuestro hermano Pepe esta noche que tenga la unción de tu Santo Espíritu para traernos la enseñanza. Y mira, Padre, que también vamos a aprovechar para celebrar la cena conforme a tu ordenanza, Señor. Así que te rogamos que seas con nosotros y que allanes, Señor, el camino para que muchos hermanos puedan venir a adorarte junto con nosotros esta noche. Te pedimos tu bendición y que nos lleves con ella a nuestros lugares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.